Me vais a permitir ahora que la exposición de la charla la lea, porque es una charla que ya he dado en más sitios, en Asturias, en Orihuela, también en el Palacio de Festivales de Cantabria, cuando hicimos las jornadas sobre el papel de la mujer en la guerrilla, en el año 2022, con la Dirección General de Memoria Democrática, cuando estaba Zoraida Hijosa como directora general. Fueron 2 días de charlas y de proyección de documentales, etc. Entonces he hecho un resumen porque como andamos un poco justos de tiempo, si queremos ver el documental del Cariñoso, pues bueno. Entonces vamos a hablar sobre el papel que desempeñaron las mujeres en el movimiento guerrillero antifranquista, algo de lo que apenas se habla porque siempre ha permanecido a la sombra. Cuando oímos la palabra guerrilla, enseguida se nos viene a la mente la imagen del guerrillero o un grupo de ellos por el monte. Siempre hemos oído hablar de los guerrilleros, en masculino, pero hay que decir que hubo muchas mujeres implicadas y comprometidas con la lucha contra la dictadura franquista. Y buena prueba de ello la tenemos en la Brigada del Cariñoso, el guerrillero cenetista del Valle de Miera, cuya historia veremos luego en el documental de Vicente Vega del 2009. Es evidente que en los años de dictadura, en la España que había diseñado el franquismo, la mujer tenía que conformarse con un papel secundario, relegada al hogar, a la crianza de sus hijos y dedicada a su marido, que era quien trabajaba fuera y aportaba el sustento económico. En las mentes retrógradas de la sección femenina de la Falange y del nacionalcatolicismo, la mujer no era un ser pensante, con ideas propias, ni por supuesto era capaz de tener ideas políticas según ellos. Ella debía obediencia a su marido y estaba supeditada a él. Así que el hecho de que hubiera mujeres que apoyaban y participaban en la causa guerrillera era algo inconcebible para ellos, y lo que hicieron fue difamarlas, humillarlas, descalificarlas y difundir la idea de que en realidad lo que hacían era ser las concubinas de los guerrilleros, por decirlo de forma suave. Si los guerrilleros fueron calumniados, tachados de bandoleros o salteadores de caminos durante el franquismo para despojar de toda significación política el combate que llevaban a cabo por recuperar las libertades perdidas, imaginaos cómo se trató a las mujeres que participaron activamente en la guerrilla, ya fuera como enlaces o como guerrilleras. Para mí, toda mujer que iba armada con una misión dentro del movimiento guerrillero era una guerrillera, evidentemente. Aunque la mayor parte de ellas prestaron sus servicios como enlace o puntos de apoyo, desempeñando papeles fundamentales para la supervivencia del grupo guerrillero, ya fuera trasladando mensajes, suministrando alimentos o ropa y llevando medicamentos cuando los necesitaban, o incluso sacando guerrilleros del país de forma clandestina, arriesgando su vida, como fue el caso de Esperanza Martínez, la presidenta de nuestra asociación AGE, que es la única guerrillera que queda con vida, que ha reflejado sus vivencias en documentales y en sus libros autobiográficos. Esperanza pertenecía a la agrupación guerrillera del Levante de Aragón, como ya os he dicho, su padre y sus hermanos también, a los que terminaron matando. Fue detenida a los 25 años, después de haber hecho varios viajes a Francia sacando guerrilleros de España para ponerles a salvo, y fue capturada cuando volvía de uno de esos viajes. Esto ya lo hemos comentado. Ella siempre comenta que cuando salió, después de tantos años acostumbrada a espacios muy pequeños como la celda o como mucho el patio de la cárcel, 15 años en celdas y en cárceles, no le fue nada fácil acostumbrarse a los espacios abiertos. No sabía caminar por la calle. Todo la abrumaba, los coches, los autobuses, la circulación. Se casó con Manolo, otro preso político como ella, y según suele decir estuvo a punto de perder el tren porque tuvo su único hijo a los 42 años. Lo que siempre destaca Esperanza es el respeto con que trataban a las mujeres sus compañeros de la guerrilla y la disciplina que había entre ellos. También nos cuenta que en ese afán de la República por llevar la cultura y la educación a los lugares más remotos que ellos heredaron, incluso en la guerrilla, en condiciones muy difíciles, la formación cultural era prioritaria. En el monte se impartían clases, entre comillas, de alfabetización, de historia, de política, de literatura, sociología. Esto, se lo comentaba yo con un periodista hace poco y se sorprendió al escucharlo. Me decía que por qué nunca se hablaba de ello, o al menos él no lo había oído nunca.
pero le parecía muy importante que se difundiera más. Yo creo que las causas que llevaron a muchas mujeres a unirse a los grupos guerrilleros eran más o menos las mismas que les llevaron a ellos a echarse al monte, luchar contra la represión y no doblegarse ante la dictadura, luchar para recuperar la libertad, en definitiva. En el caso de las mujeres yo diría que aún era más fuerte su motivación porque durante los escasos años que duró la República habían alcanzado cotas de libertad y adquisición de derechos que no habían tenido nunca, como el derecho al voto, al divorcio, al aborto, y de pronto todo se perdió después del triunfo del fascismo en 1939, volviendo al oscurantismo y a las ideas patriarcales de sometimiento de la mujer. Hago un inciso volviendo a ese afán por la cultura que tuvo la República, porque podemos comprobar hoy en día que los descendientes de los exiliados han terminado siendo la mayoría profesores de instituto o de universidad. Las estadísticas nos muestran un porcentaje muy alto de docentes en Francia con apellido español, descendientes de aquellos exiliados, porque sus padres les inculcaron el amor por la cultura y por demostrar que no eran hordas salvajes, como la ultraderecha había propagado cuando llegaron en 1939, calificándolos como indeseables en Francia. Entre las mujeres que se exiliaron o refugiaron en Francia, también hubo muchas que continuaron con su compromiso político antifascista en la resistencia contra los nazis tras la ocupación alemana en 1940. En las memorias del coronel Vicente López Tovar menciona algunas de ellas que cumplieron con gran eficacia su trabajo en la resistencia y en concreto en la operación del Valle de Arán en 1944, y menciona por ejemplo a Pilar Vázquez de la 21 Brigada, Consuelo Carriedo de la 402, 4 muchachas que hacían de enlace y combatían en la 15, Carmen, Rosario, Ramona. Dice, no puedo nombrarlas a todas, lo que sí debo decir es que su comportamiento fue magnífico. Bueno, sabéis que en la operación del Valle de Arán, también llamada Operación Reconquista, fue un intento de penetrar por los Pirineos desde Francia nada menos que 10.000 hombres armados y organizados en octubre de 1944, cuando ya se veía flaquear el régimen nazi y veían que no tardarían en caer. Solo tardaron 6 meses más en ser derrotados. Su intención era implicar a los aliados y que les ayudaran a liberar España del fascismo. Bueno, ilusiones que nunca se llegaron a cumplir, porque ni los aliados estaban por la labor, temían más al comunismo que al fascismo, ni en España encontraron el terreno abonado necesario para emprender una lucha contra el régimen franquista después de 6 o 7 años de fusilamientos, cárceles y terror sembrado entre la población. Así que el coronel Vicente López Tovar cuenta en sus memorias que al adentrarse por Bielsa no encontró el panorama que le habían pintado en el PC, en el exilio, diciendo que la población les recibiría con los brazos abiertos y se uniría a ellos para seguir luchando. Por el contrario, se encontró con las tropas franquistas movilizadas y concentradas allí porque ya tenían noticia de la operación Reconquista. Así que optó por retirar a sus tropas para evitar una masacre. Aún así, hubo varios muertos en los combates. Bueno, una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial y perdidas todas las esperanzas de que los aliados cruzasen los Pirineos, siguió habiendo exiliados, principalmente procedentes del movimiento guerrillero, algunos de los cuales pasaron clandestinamente la frontera para refugiarse en Francia. Es el caso de mi marido, Jesús de Cos, que pasó la frontera en 1947. A ver si puedo. ¿Cómo se llama la siguiente? La flechita esta. Ah, ¿dónde está? Sí. Vale. Bueno. Pasó la frontera en 1947 junto con su compañera Agapita, que había hecho de enlace en la Brigada Machado. Ambos, Jesús y Agapita, continuaron tan pronto como pudieron con sus actividades políticas encaminadas a recuperar la República en España, a través del movimiento por la Tercera República, que llegó a tener más de 10.000 afiliados en Francia. He de destacar aquí la labor clandestina que realizó durante años Agapita González, Anita, que era su nombre en la clandestinidad. Siendo madre de 7 hijos, en los años 60 puso en riesgo su vida, o al menos su libertad, al pasar la frontera en varias ocasiones desde Francia a España con identidad falsa para introducir en España publicaciones prohibidas aquí, libros y periódicos como Vanguardia Obrera, hasta mediados de los años 60.
No es necesario decir que si lo hubieran cogido, habría pasado varios años en la cárcel. Para mí fue muy curioso comprobar muchos años más tarde, hacia el año 2002, cómo recordaba esa época de la clandestinidad y aún hablaba en voz baja cuando yo intentaba que me contara algo de aquellos años y me decía que no había que mencionar nombres porque la pregunté por Felipe González, el camarada Isidoro, al que ella llevaba propaganda en aquella época hasta Sevilla. Aquí quiero comentar una anécdota que me recordó hace poco el amigo Luis García Bravo de Algeciras, cuando en una caravana de la memoria por Andalucía, de las que organizó Dolores Cabra, la secretaria general de AGE, la asociación, sería a principios de los 2000, del año 2000, después de la charla de los guerrilleros en un centro cultural, una mujer quiso intervenir y comenzó diciendo: yo, con el permiso de mi marido, quería preguntar. Bueno, inmediatamente mi marido Jesús la interrumpió diciendo: ¿pero qué es eso de pedir permiso a tu marido para preguntar? Tú no tienes que pedir permiso a nadie. Luis, este hombre de Algeciras, que había organizado la llegada de la caravana allí, me lo recordaba porque le impactó la forma tan contundente y clara en que se lo dijo un hombre de 80 años que tendría en ese momento Jesús, pero con las ideas muy claras acerca de los derechos de la mujer. Y porque él tenía esas ideas y quería homenajear a las que siempre fueron olvidadas y denigradas, puso todo su empeño en dedicarles un monumento en Cantabria, cosa que consiguió en el año 2006. Con la flecha. Inaugurando un monumento a las mujeres que fueron fusiladas o paseadas o murieron de enfermedades en las cárceles. En las cárceles franquistas o víctimas de la represión. Un total de 106 mujeres en una provincia tan pequeña como Cantabria. Entre todas esas mujeres mencionaré solamente a dos por falta de tiempo: Matilde Zapata y Fidelita Díez, aunque no estén directamente relacionadas con la guerrilla, pero sí con el compromiso político de estas dos mujeres. Matilde Zapata era periodista. Este es el listado de las 106 mujeres que está al dorso del monumento en Camargo. Y esta es Matilde Zapata, periodista, y su marido Luciano Malumbres dirigía el periódico La Región. Fue asesinado por un pistolero falangista mientras jugaba las cartas en una cafetería de Santander en junio de 1936, o sea, un mes antes del golpe de Estado. Ya empezaron a matar gente antes de la guerra. Matilde Zapata asumió entonces la dirección del periódico, pero en cuanto entraron los fascistas en Santander un año más tarde, fue encarcelada y sentenciada a muerte por expresar sus ideas izquierdistas en el periódico. Fue fusilada en las tapias del cementerio de Ciriego y enterrada en la fosa común. Y el otro caso, el de Fidelita Díez de Torrelavega, que ya digo que en realidad no tiene que ver con la guerrilla, pero quiero comentarlo aquí porque es un caso paradigmático de lo que fue la represión franquista. Primero, se trataba de una menor de edad, solo tenía 17 años cuando la encerraron en la cárcel. Segundo, era un símbolo de difusión de la cultura, algo imperdonable para aquellas mentes obtusas. Había que escarmentar a los que osaban llevar la cultura por los pueblos, que es lo que en realidad hacían ella y su padre. Era una mujer independiente a pesar de su corta edad, que tenía un futuro profesional muy prometedor. Ya había dado recitales en cantidad de escenarios y emisoras de radio y hablaban de ella en los periódicos continuamente. Eso no encajaba en la España franquista del nacionalcatolicismo, que quería mujeres sumisas encerradas en casa. Fidelita destacó muy pronto como gran actriz. Comenzó a los 9 años a actuar en público en una pequeña compañía que tenía su padre de teatro aficionado en Torrelavega. A los 13 años ya hablaban de ella en los periódicos, donde la comparaban con Aurorita Redondo. No sé si os acordáis de Aurora Redondo, la actriz que algunos hemos visto en los Estudio 1 de Televisión Española, que ya murió con 90 y tantos años hace tiempo. Continuó representando obras de teatro durante la República y recaudaban fondos pues, para comedores o para fines benéficos. Por ejemplo, con la obra de teatro titulada Los Caciques, que recaudó 1.213 pesetas en una noche de 1933 para un comedor gratuito. También participó en zarzuelas que dirigía su padre, Fidel Díez Asenjo,
en el Teatro Principal de Torrelavega a beneficio de la Biblioteca Popular. En fin, ese era el delito que ella había cometido. Y bueno, al final la metieron en la cárcel y una noche la sacaron de la celda donde estaba con otras compañeras, un grupo de falangistas que se permitían entrar y salir cuando querían, tenían carta blanca para hacer lo que quisieran. La sacaron una noche, la violaron entre 5, la dejaron destrozada y murió a las pocas horas, con solo 17 años. En el año 2014 hicimos un homenaje a Fidelita en Torrelavega con presencia de sus familiares que vinieron de Galicia y agradecieron enormemente aquel acto, ya que, a falta de un reconocimiento oficial, sirvió de bálsamo reparador a las heridas nunca cerradas del todo por falta de justicia. Bueno, aquí os voy a poner, que no lo he puesto. Esta es Fidelita en una foto de la época de 1936, poco antes de que la detuvieran. Entre las mujeres de Cantabria que hicieron de enlaces de la guerrilla, quiero destacar a Carmen de Miguel y su hija Carmen Gómez de Miguel, ejecutadas por la Guardia Civil el 20 de octubre de 1952. La casa de Carmen de Miguel en Tama, cerca de Potes, era un punto de apoyo fundamental para la guerrilla de la Brigada Machado. Ella se ocupaba de comprar víveres, ropa y medicamentos para los guerrilleros. Pero en esa fatídica fecha del 20 de octubre del 52, su casa fue rodeada por la Guardia Civil porque sabían que dentro estaban algunos guerrilleros, produciéndose un tiroteo en el que murieron un sargento y 2 guerrilleros, tras lo cual los guardias sacaron de la casa a la familia y mataron a Carmen, a su marido y a su hija de 17 años. Tenía otra hija que se libró porque no estaba allí en ese momento. Ella trabajaba como asistenta en Santander y por eso sobrevivió. Carmen, su marido y su hija fueron enterrados de forma anónima en una fosa común del cementerio de Potes. Después quemaron la casa para borrar todo rastro del crimen. En el año 2003, mi marido hizo un homenaje a esta familia, inaugurando una placa en el cementerio de Potes en su honor. Esta placa. A este acto acudió una hija que sobrevivió a la matanza, como os decía, y vino desde Londres con su hijo, que vivían allí. Para ellos fue un acto también de liberación, porque nadie se había ocupado de ellos, nos decían, ni había recordado a su familia en más de 50 años que habían pasado. Es la deuda pendiente que tiene la democracia con toda esta gente que luchó por las libertades, por la república y por la democracia. También quiero mencionar aquí a Valeriana Ayés, que fue enlace y punto de apoyo de la Brigada Machado y con 23 años fue detenida, torturada, encarcelada, juzgada en Consejo de Guerra, junto con su madre y su tía, y sentenciada a 2 años de cárcel por haber colaborado con los guerrilleros, durante al menos 3 años según consta en su sentencia, facilitándoles el lavado de ropa, alimentos, vestidos y otros elementos que estos precisaban. En octubre de 1952, Valeriana fue conducida a Potes para identificar los cadáveres de los guerrilleros abatidos en la matanza de Tama y logró engañar a la Guardia Civil al identificar el cadáver de Ping el asturiano como si fuera el de Joaquín Sánchez, el andaluz, por lo que éste pudo huir a Francia sin ser perseguido por las fuerzas represivas, ya que le habían dado por muerto. Valeriana demostró ser una mujer de coraje que no se doblegaba fácilmente, y aunque prefería no recordar aquellos días aciagos en que la represión se cebaba en todos los que no se sometieran a los dictados del régimen franquista, cuando en 2008 mi marido Jesús le propuso levantar un monumento en memoria de sus compañeros de la Brigada Machado en Vejes, Valeriana no dudó en ceder parte de un terreno de su propiedad para que ese monumento pudiera llevarse a cabo. Y ahí continúa desde hace 17 años. Por cierto, que vamos a hacer el homenaje anual que hacemos allí en Vejes el próximo día 7 de junio, que cae en domingo. El hecho de estar en Vejes es porque hay muchos guerrilleros de la Brigada Machado eran originarios de ese pueblo. Valeriana era prima además del guerrillero antifranquista Daniel Rey, y ella nació y vivió en Vejes, donde murió en 2013 a los 85 años.
Bueno, Magdalena de Cos, mi cuñada, hermana de Jesús, ella, como toda la familia de Cos, hizo de enlace con los guerrilleros de la Brigada Machado en numerosas ocasiones, proporcionándoles medicinas o alimentos. Fue detenida y encarcelada, estuvo en el campo de concentración de la Magdalena, en Santander. Y ya antes, durante la guerra, cuando entraron los fascistas, que ella tenía 18 años y era muy guapa, con una melena muy larga, la raparon la cabeza y querían ponerle un hierro candente en la frente con las siglas UHP, Unidos Hermanos Proletarios, cosa que finalmente no hicieron afortunadamente. Se quedó en amenaza. Otro punto de apoyo esencial fue Fidela Gutiérrez Guerra, del pueblo de Caranceja. Toda su familia estuvo encarcelada y represaliada. Su hermano Vicente Gutiérrez, que finalmente se exilió a Francia gracias a mi cuñado Manolo de Cos, su hijo Gerardo, que murió a consecuencia de las palizas y torturas recibidas en la cárcel, en fin, toda la familia estuvo represaliada. Ella, Fidela, fue quien acogió en su casa a Jesús cuando llegó herido de bala a finales de 1946. Allí permaneció Jesús casi 3 meses hasta que se recuperó y pudo emprender camino a Francia con su compañera Pita. La casa de Fidela fue el refugio de muchos guerrilleros. Ella y su marido José Martínez Gutiérrez, que también fue condenado y estuvo en la cárcel, fueron siempre firmes puntos de apoyo para la guerrilla, demostrando un coraje y una valentía ejemplares. Carmen Manrique, de Torrelavega, una mujer de mucho coraje que tras la entrada de los golpistas en Santander fue condenada por rebelión. Las condenas eran justo al revés. O sea, los que se habían rebelado eran los golpistas, los fascistas, pero condenaban a los demás por rebelión. Y posteriormente fue enlace activa de la Brigada Machado, siendo nuevamente detenida, torturada y encarcelada. Condenada a 18 años de reclusión menor en el Consejo de Guerra, celebrado el 28 de octubre de 1950 en Santander. Daos cuenta de las fechas, o sea, la guerra había terminado en 39, estamos ya hablando de los años 50, lo de Tama, seguía la actividad de la guerrilla, no se habían dado por vencidos y seguían luchando. En ese Consejo de Guerra se juzgó a numerosos colaboradores de la guerrilla. Consiguió fugarse de la cárcel de las Oblatas, refugiándose en Francia, donde en 1963 fue nombrada sargento del Ejército Republicano reconstituido. Jesús, mi marido, admiraba a Carmen Manrique por su valor y coraje y siguió en contacto con ella en Burdeos, donde siguió siendo políticamente muy activa. Y bueno, una mención muy especial merecen las mujeres que formaron parte del grupo del Cariñoso. José Lavín Cobo, que era seguramente todos habéis oído hablar de él, un luchador afiliado a la CNT, un guerrillero que durante la guerra combatió en el Batallón Libertad. Después de la caída del Frente Norte, volvió por los montes hasta su pueblo y trató de llevar una vida normal, trabajando en una panadería, pero fue detenido y llevado a la casa de Falange de Liérganes, donde escuchó que le iban a dar el paseo, por lo que se escapó, iniciando así una vida clandestina en los montes y liderando un grupo de guerrilleros que tuvo en jaque a las fuerzas represivas durante 4 años, de 1937 a 1941. Fue una guerrilla que pasó a la ofensiva contra los elementos más significados del régimen, lo que dio lugar a una brutal represión. Su familia fue la que más lo sufrió. Mataron a su hermano Belisario y llegó a tener 16 familiares encarcelados, hombres y mujeres acusados de colaborar con los emboscados. Quiero mencionar, como os decía, a las mujeres que formaron parte de ese grupo guerrillero, como María Solano o María Ortiz, su madre. Tanto ella como su madre habían sido puntos de apoyo para los guerrilleros en esos años, pero ambas fueron detenidas y juzgadas en Consejo de Guerra, recayendo en ellas una sentencia de pena de muerte. En el caso de María Solano, compañera de Cariñoso, no llegó a cumplirse la sentencia porque se encontraba embarazada, pero en los interrogatorios le dieron patadas en el vientre con la intención de que abortara, cosa que no consiguieron. Bueno,
En el caso de su madre, María Ortiz, la sentencia se cumplió 3 meses después y se encuentra enterrada en la fosa común del cementerio de Ciriego, donde también se encuentran otras mujeres del grupo cariñoso como Dolores Lavín, Lola, que es la foto que sale, esta es Dolores Lavín, que comenzó siendo enlace y punto de apoyo de los guerrilleros y fue detenida en 1938. En los interrogatorios fue salvajemente torturada y violada por Manuel García Fernández, conocido como el Rey de los Campos, por lo que en cuanto pudo, Lola se echó al monte con su hermano Marcos, incorporándose al grupo del Cariñoso. Tiempo después, en noviembre de 1940, los guerrilleros capturaron e hicieron justicia con el violador de Lola. En el documental La saga del Cariñoso, que vamos a ver ahora, lo explican muy bien. Cuando mataron al Cariñoso en Santander, en octubre de 1941, Lola se encontraba en un piso de la calle Pedrueca junto con su hermano Marcos y su primo Pedro, todos del grupo del Cariñoso. Entonces intentaron escapar refugiándose en una cueva de Peñacastillo, a las afueras de Santander, pero finalmente fueron cercados y muertos a tiros por la Guardia Civil. Lola dejó una niña huérfana, Matilde, a la que yo he conocido ya de mayor, porque siempre venía a los actos que hacíamos en memoria del Cariñoso y su grupo en la fosa común de Ciriego. Aunque ella se crió interna en un colegio de monjas, no tenía ningún recuerdo de su madre. El caso de María Solano, la compañera del Cariñoso, merece un capítulo aparte porque fue encarcelada durante 12 años, ya digo que no la mataron porque estaba embarazada. Fue separada de su hija Josefina, que nació en la cárcel en 1942. En 3 meses perdió a su compañero, al Cariñoso, y a su madre, que fue fusilada y enterrada en la fosa común del cementerio de Ciriego. Solo porque, bueno, porque había acogido en la guardilla de su propiedad al Cariñoso. Durante esos 12 años de cárcel solo podía ver a su hija una vez al año, porque la enviaron a cumplir condena lejos de Cantabria y la familia no tenía posibilidades económicas para viajar. Su hija Josefina, que afortunadamente se había criado con su abuela, la madre del Cariñoso, digo afortunadamente porque en otros muchos casos los niños fueron separados de sus madres y dados en adopción de forma irregular a familias franquistas. Otro tema que sigue pendiente en este país, el robo de bebés. Como decía Josefina, veía en su madre biológica a una extraña a la que había visto en contadas ocasiones y con la que tuvo que irse a Estados Unidos cuando la excarcelaron, sufriendo el trauma de la separación de su abuela, a la que adoraba, y de su ambiente y de su pueblo, donde era feliz a pesar de las penurias económicas. Se encontró de pronto en un país extraño, con otro idioma y otras costumbres, sin amigas, sin ningún familiar cercano, aparte de su madre. Es que es curiosa la historia de cómo salió de la cárcel, por qué escarcelaron, por qué solo, entre comillas, estuvo 12 años en la cárcel la compañera de Cariñoso, y es porque llegó una periodista de Estados Unidos haciendo un reportaje sobre presas políticas en las cárceles franquistas, y entrevistando a varias presas en la cárcel de Ventas, creo que fue, se encontró, les preguntaba nombre, apellido y lugar de nacimiento, y ella dijo que había nacido en Estados Unidos, creo que era en Tampa. Y entonces le preguntó, pero ¿cómo? Que tú eres entonces ciudadana estadounidense y la embajada lo sabe que estás aquí. No creo. Y entonces en su viaje de vuelta a Estados Unidos empezó a hacer gestiones para que, o sea, diciendo que había una ciudadana estadounidense que estaba en una cárcel en España, en una dictadura, y que tendrían que escarcelarla. Y así fue como la sacaron del país. Entonces el ministro Muñoz Grandes la mandaron a Estados Unidos, bueno, en un barco, en un viaje interminable. Pero ella nunca se adaptó a aquella vida, otro idioma, otra gente que no conocía. Entonces, tanto madre como hija sufrían el mismo desarraigo en silencio. Además, la compañera Cariñoso se negaba a aprender inglés, lo que la dificultaba también para encontrar trabajo.
Era un acto de rebeldía, digamos. Yo estoy aquí porque me han obligado, pero yo no tengo por qué estar aquí. Era una mujer que arrastraba muchos traumas de los que nunca se recuperó. Josefina solo pudo comprenderlo años más tarde, cuando ya jubilada vino a Cantabria y entró en contacto con nosotros, con Jesús y conmigo, y la llevamos al monolito dedicado a su padre en el cementerio de Ciriego. La pusimos en contacto con Isidro Cicero, que había escrito la historia del Cariñoso, y así pudo comprender la dimensión de la lucha de sus padres y la dureza de sus vidas. También le presentamos a Vicente Vega, que decidió realizar el documental del que os he hablado, titulado La saga del Cariñoso. Actualmente, Josefina continúa viviendo en Estados Unidos. Siempre nos ha estado muy agradecida por todo, porque además la ayudamos a cumplir su deseo, que era recuperar el apellido de su padre, Lavín. Ella llevaba el apellido de su madre, Solano, porque sus padres nunca llegaron a casarse. Pero ella quería llevar el apellido de su padre, así que buscamos un abogado que hiciera la demanda y finalmente lo consiguió, tras más de un año esperando la sentencia. Aportamos como prueba la sentencia en la que decía que María Solano era la querida del Cariñoso. La sentencia por la que condenan a María Solano hablaban de que era la querida del Cariñoso y que estaba embarazada de él cuando la detuvieron. Además, el hecho de que la abuela paterna se hiciera cargo de ella y la criara fue también una prueba de ello, por lo que no hizo falta una prueba de ADN, que podría haberse hecho con algunos primos, porque hermanos no tenía. Ella fue la única descendencia que tuvo el Cariñoso. Y desde luego salió a su padre en lo luchadora. Como veis, los casos de mujeres que participaron activamente en el movimiento guerrillero fueron muchos. Yo solo me he centrado en Cantabria, pero si Kiko, por ejemplo, el guerrillero del Bierzo, estuviera aquí, nos podría hablar de multitud de casos que hubo en la agrupación de León Galicia. Él menciona siempre a Lida González, Ángela Losada, Alpidia García, Marusa, Consuelo Rodríguez, Chelo y tantas otras olvidadas por la historiografía oficial, que solo han salido a la luz gracias a las obras de memorias publicadas por los propios guerrilleros, como es el caso de Kiko, Jesús o Esperanza. Nosotros desde AGE llevamos 29 años ya luchando por el reconocimiento jurídico de los guerrilleros y guerrilleras. Y nada más. Vamos a pasar ya, si queréis, a ver la película. Muchas gracias.